Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal, 1 de agosto, hoy día 1 de agosto de 2025. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior del 16 de julio de 2025. ¿Alguna rectificación? ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día, propuesta de resolución 2025/770 a pleno de la Concejala de Memoria Democrática en el expediente relativo al cambio de denominación de Villafranco del Guadalhorce en cumplimiento de la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la Ley 22/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Tiene la palabra la secretaria. El asunto se encuentra dictaminado por la correspondiente comisión informativa, previéndose como propuesta al Pleno, primero, inadmitir la alegación presentada en registro de entrada por Daniel Jesús Aguilera Luque el día 7 de julio de 2025 a la propuesta inicial de cambio de denominación de la pedanía Villafranco del Guadalhorce, al haberse presentado la misma fuera de plazo, y admitir a trámite las alegaciones presentadas en el plazo legal establecido y que se contienen en la siguiente tabla. Segundo, desestimar íntegramente las alegaciones presentadas y que se contienen en la tabla anterior en base a los fundamentos de las respuestas contenidas en el anexo 2 y comunicar su desestimación individual y personalmente a los interesados. Tercero, declarar por parte del Pleno Municipal que la denominación Villafranco del Guadalhorce es contraria a las leyes 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y 22/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Cuarto, suprimir la denominación Villafranco del Guadalhorce de nuestra pedanía y renombrarla Villa del Guadalhorce. Quinto, la resolución se publicará en los boletines oficiales de la provincia, de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado. La modificación se inscribirá en los registros de entidades locales, estatal y andaluz, así como en cualquier entidad u organismo público o privado que sea necesario comunicar el cambio de la denominación a los efectos oportunos. Sexto, modificar toda la cartelería e indicaciones existentes en la que se haga referencia a la denominación anterior, tanto dentro como fuera del municipio, a través de las actuaciones propias de los servicios municipales o requiriendo a los organismos correspondientes. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Ana Belén Ordóñez. Buenos días a todos y a todas. Como bien sabemos, esta propuesta tiene por objeto el cumplimiento de las leyes de memoria democrática y no porque sea capricho de esta concejala ni del actual equipo de gobierno, sino porque es necesario cumplir la legalidad vigente también en esta materia y, sobre todo, avanzar en los distintos expedientes que sobre ellos se han ido acumulando a lo largo de los años y frente a los que solo existía dos opciones. La primera de ellas era afrontarlos y cumplir con los requerimientos existentes y la segunda era no hacer nada, pese a las advertencias por parte de dos asociaciones memorialísticas que una vez que se produjo el cambio del equipo de gobierno vinieron a solicitar el impulso por nuestra parte para evitar la interposición de nuevas acciones judiciales. Estos expedientes a los que hago referencia son en concreto los expedientes 1896/2016 de la Asociación Memorialística de Eduardo Ranz, el expediente 7274 de 2018 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica y de la Dirección de la Memoria Histórica dependiente del Ministerio de Justicia, el expediente 11.833/2019 de la Mesa del Senado y el expediente 4.278/2021 del Defensor del Pueblo Andaluz. Y en al menos dos de ellos, en concreto los expedientes 7.274 del 18 y 4.278 de 2021, se hace mención expresa a la necesidad de suprimir el nombre de Villafranco del Guadalhorce por ser contrario a la legalidad. Estos expedientes, cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, no estaban ni conclusos ni cerrados, sino pendientes de evacuar los siguientes trámites, como era la constitución de la Comisión de Memoria Democrática, ya aprobada en Pleno Municipal por el anterior equipo de gobierno. Deberíamos llevar a cabo también las acciones pertinentes para el cumplimiento de la legalidad. Por tanto, no es ni un capricho ni una satisfacción personal. Es el cumplimiento de la legalidad vigente, la tramitación de los expedientes iniciados con el anterior equipo de gobierno y también el cumplimiento de un programa de gobierno de este equipo. Entendemos que todos los que estamos aquí conocemos lo que se trae a aprobación definitiva hoy, que no es otra cosa que el cambio de nombre de la pedanía, actualmente Villafranco del Guadalhorce, y que ya fue aprobado inicialmente en el pleno celebrado el pasado 4 de abril de 2025. Esta aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia
el 19 de mayo de 2025 y se abrió un periodo de alegaciones por 30 días hábiles. Dentro de este periodo de alegaciones hemos recibido un total de 31, más una fuera de plazo. Y dado que todos conocemos las posturas de los representantes de los partidos que hoy estamos aquí, creemos más conveniente centrar esta intervención en las dudas que han planteado en sus alegaciones algunos vecinos o asociaciones sobre el cambio de nombre y la forma de llevarlo a cabo, puesto que hoy se traen a pleno estas alegaciones formuladas y la necesidad que por parte de este pleno sean desestimadas las mismas. Para evitar divagaciones, voy a tratar de centrar esta respuesta en la forma más concreta posible, por lo que se considera que existen 5 interrogantes o alegaciones fundamentales que serían las siguientes. La primera de ellas es que el origen del nombre del pueblo no está ligado a la figura del dictador, Francisco Franco, sino que se debe al apellido de una familia de la zona. Esto no es así. El origen del nombre del pueblo está vinculado al franquismo y a su dictador, tal y como contempla el informe de la jurista Malalcázar incorporado al expediente. En este informe se da un repaso al origen histórico de esta denominación, que no solo se llevó a cabo en nuestra pedanía, sino en otras pedanías y pueblos a lo largo de la geografía española, todos ellos vinculados con la figura de Francisco Franco o su programa de política agraria. En concreto, el asentamiento de Villafranco del Guadalhorce, para quien quiera estudiar un poquito de historia, y su denominación aparecen recogidos en el Boletín Oficial del Estado número 272 de 12 de noviembre de 1964, en la página 14.871. Y desde luego, el mismo no hace referencia a que este se denomina así por existir en la zona una familia apellidada de Franco, sino porque es producto más de la política agraria desarrollada por el Instituto Nacional de Colonización existente durante los años del franquismo. Esto no excluye que existan personas en la zona que lleven ese apellido. Sin embargo, igual que ellos llevan los apellidos de sus antecesores, en el caso de la pedanía lleva el apellido de su creador, y es un reconocimiento que atenta directamente contra las leyes de memoria democrática, tanto a nivel andaluz como a nivel estatal. Recordemos que la ley andaluza fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos que estaban en ese momento en el Parlamento andaluz. También se dice que el topónimo no estaría incluido en la ley y que, por tanto, no habría que suprimirlo. La inclusión del nombre del dictador en el topónimo de un pueblo o una pedanía es claramente contraria a las leyes de referencia y, por tanto, debe ser suprimido. Para ello voy a indicar los 2 puntos más importantes relativos a esta normativa. En cuanto a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, será el artículo 32 el que contemple como elementos contrarios a la memoria histórica y democrática las menciones en el callejero, que lleven a cabo el enaltecimiento individual de dirigentes de la dictadura franquista. En el caso de la Ley de Memoria Democrática a nivel estatal, será el artículo 35.2 el que considere un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática las referencias realizadas en topónimos o en el callejero de los dirigentes de la dictadura franquista. Creo que a nadie se nos escapa que Francisco Franco fue uno de ellos. En este sentido, también indicar que el informe jurídico al que hacemos referencia concluye claramente que lo es y además concluye la obligación que tiene el Ayuntamiento de Alorín el Grande de suprimirlo, exponiendo literalmente en sus conclusiones lo que sigue. La denominación Villafranco del Guadalhorce tiene su origen vinculado al franquismo, lo que supone una vulneración de la normativa reguladora de la memoria histórica y democrática de Andalucía y del Estado. El Ayuntamiento tiene la obligación legal de modificar la denominación de la pedanía para cumplir con la normativa vigente, siendo necesario atender al mandato de la normativa de memoria histórica y democrática. El no cumplimiento de dicha obligación puede suponer sanciones y privación de ayudas y subvenciones. El cambio de la denominación del topónimo es posible mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alorín el Grande por mayoría absoluta. Y deberíamos continuar con los trámites establecidos en la providencia de inicio. También se dice en estas alegaciones que el proceso no ha sido garantista ni participativo. En relación a este proceso, se ha llevado a cabo, este ha sido totalmente transparente y respetando la legalidad. Además, si bien legalmente no está prevista la consulta o trámite de información a los vecinos, por parte de esta concejalía y por voluntad del equipo de gobierno, de no imposición y de diálogo, se han abierto distintos canales de comunicación, se ha llevado a cabo una asamblea informativa, se han recogido propuestas para el cambio de denominación y se ha respetado la mayoritariamente propuesta, es decir, se ha tratado de implicar a los vecinos y vecinas para llevar a cabo el proceso de la forma más participativa, pero siempre con la determinación de dar cumplimiento a la legalidad vigente en esta materia y que espera respuestas desde el año 2016, que se comenzaron a recibir los requerimientos en este ayuntamiento. He de decir también que se abrió un trámite de audiencia con la apertura de este expediente en el mes de julio del año 2024,
por 10 días, donde ningún vecino, ni partido, ni asociación presentó alegación alguna, dando continuidad al proceso. Además, tras la reunión informativa celebrada, se abrió un correo electrónico donde se consultó a los vecinos para la nueva denominación. Se recibieron 43 solicitudes, siendo la opción Villa del Guadalhorce la que recibió mayores, con 24 correos electrónicos recibidos. 15 peticiones sería para que se mantuviese el nombre actual y 4 con opciones diferentes como Valle del Guadalhorce, Villalorce, Barrio del Guadalhorce y Ribia, siendo, como ya he dicho, Villa del Guadalhorce la más solicitada y por ello la que se propuso a la Comisión de Memoria Democrática que se celebró el pasado 19 de febrero de 2025, la que se trajo propuesta provisional y la que hoy se trae a propuesta definitiva. He de destacar que en este proceso participativo hubo más personas interesadas en proponer un nombre alternativo que en que se mantuviese el nombre actual, contrario a las leyes de memoria democrática. También se nos indica que las personas sin medios digitales o sin conocimientos para ello han tenido dificultades para su participación. En este sentido, tanto la concejala de Villafranco del Guadalhorce, el propio alcalde o yo misma hemos atendido a cada persona o colectivo que ha solicitado entrevista por este u otro tema, habiendo estado siempre dispuestos a atender cualquier vecino y vecina, tanto en lo relativo a este expediente como a cualquier otro que les atañe. Hemos mantenido reuniones y hemos mantenido entrevistas con todos y cada uno de ellos. Y, sin embargo, nadie se ha acercado en ningún momento a las oficinas de Villafranco del Guadalhorce, a este propio ayuntamiento, para indicar que tuviesen a cabo ninguna limitación, que necesitasen ayuda para poder participar en este proceso. Se nos ha manifestado ahora a través de las alegaciones recibidas y por personas que, desde luego, sí que han tenido acceso a poder poner en conocimiento estas circunstancias. Sin embargo, como digo, a día de hoy nadie ha manifestado personalmente haber tenido ningún problema o limitación para poder participar en este procedimiento. Indicar en este punto del proceso que en una de las alegaciones recibidas y formuladas por la Asociación de Villafranqueños se hace referencia a que esta misma concejala en el pasado pleno de abril se refirió a la asociación con el término de ilegal, por no estar inscrita en los registros correspondientes o por encontrarse en trámites de creación y de inscripción. En cualquier caso, no me he parado a escuchar la grabación de dicho pleno, pero en caso de que lo hubiese dicho, debo rectificar porque el adjetivo utilizado sería erróneo y, por tanto, merece rectificación. Que una asociación no esté inscrita no la convierte en ilegal, aunque tenga otras limitaciones o acceso a diferentes estamentos. Pero, desde luego, no sería una asociación ilegal y, en caso de haber utilizado este adjetivo, pues lo tengo que rectificar. También se nos dice que esta modificación conllevaría costes a los vecinos. Esto no es así. Y en este sentido cabe destacar que no es necesario por parte de los vecinos, como se viene diciendo, llevar a cabo trámites administrativos que supongan coste, como sería el cambio de la escritura en el registro de la propiedad o en otros. En el momento en que se vaya a transmitir la propiedad, se le facilitará gratuitamente un certificado de concordancia y en ese momento pues notaría justificará este cambio en la denominación y, por tanto, no va a suponer un coste adicional. Se emitirán los certificados de empadronamiento que cada uno necesite, que si quiere cambiar desde este momento el DNI, si no en el momento de renovarlo, pues en el nuevo certificado de empadronamiento aparecerá esta circunstancia y, además, este ayuntamiento va a realizar todos los trámites necesarios para que de oficio las administraciones públicas lo lleven a cabo sin que tenga ningún perjuicio ni coste para los vecinos de la pedanía. Por último, se nos indica también que se podrían llevar a cabo otras medidas alternativas, evitando el cambio de la denominación de la pedanía. En este sentido, indicar que las propuestas alternativas se están llevando a cabo por esta concejalía, puesto que no nos limitamos solo al cambio de la denominación del nombre de la pedanía, sino que se van a llevar a cabo y se están llevando a cabo otras actividades destinadas precisamente a la información y a la divulgación del contenido de esta ley y a los hechos que sucedieron, entre otros, en el municipio de Alhaurín el Grande. Pero estas actuaciones no dejan sin efecto o hacen innecesario el cumplimiento de la legalidad vigente y, por tanto, la necesaria supresión del nombre del dictador en la pedanía del municipio, siendo necesaria su eliminación en base a la normativa expuesta. Por todo lo anteriormente expuesto, se ve la necesidad de suprimir esta denominación, actualmente Villafranco del Guadalhorce, y pasar a denominarla como Villa del Guadalhorce. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, buenos días a todos. Nosotros en este punto del orden del día, evidentemente vamos a votar que no, pero no vamos a entrar en discusiones ni en debatir esta idea, puesto que ya la debatimos el pasado mes de abril
y sabemos qué nos acarreó. Por lo tanto, estamos totalmente en contra. La señora Ana Belén Ordóñez, pues, se va a salir con la suya. Y nada, desearle, pues decirle la enhorabuena que al final pues habéis conseguido el objetivo que tanto añorabais. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular. Gracias, buenos días. Bien, en nuestro caso vamos a argumentar también el por qué vamos a mostrar nuestro voto contrario a esta propuesta. Y, en primer lugar, decir que lo queremos hacer alejado de ningún tipo de comentario personal y más allá de esas cuestiones. Estamos de acuerdo en que hay que cumplir una ley y en ese ámbito nos movemos también. Sin embargo, queremos centrar también esta intervención en las alegaciones y, sobre todo, en el malestar que gran parte de los vecinos de Villafranco pues, han mostrado durante el desarrollo de este proceso. Si bien es cierto que era un paso que en cumplimiento de la ley habría que dar, pues, como digo, las formas en las que se ha mantenido el proceso, insisto, en tal como lo hemos podido presenciar como grupo municipal o tal como nos lo han trasladado algunos vecinos y vecinas de la pedanía, pues nos inclina hacia votar en contra de esta propuesta. En primer lugar, ya nos ha explicado la portavoz sobre el informe que se ha realizado debatiendo o contrastando, digamos, esa opinión o esa idea del origen del nombre. Desde nuestro punto de vista entendemos que se debe realizar ese análisis de una manera más concreta, en el sentido de que existe una opinión por un lado y por otro lado pues un técnico del ayuntamiento muestra también su opinión por otro, pero entendemos que, sobre todo por seguridad y por respeto hacia la opinión y ese sentimiento vecinal de los vecinos de la pedanía, pues se debe realizar ese análisis de manera pormenorizada y contando con todas las fuentes que sean necesarias para tener las mayores garantías de que el paso que se va a dar pues sea sobre una base sólida. De igual manera, se ha hecho referencia a que se ha mostrado un malestar respecto al desarrollo que se ha mantenido por parte del ayuntamiento en este proceso. Es cierto que se han mantenido reuniones con los vecinos, es cierto también que se ha constituido la Comisión de Memoria Democrática y se ha debatido todo lo que se ha tenido que debatir, pero ha existido esa sensación, insisto, por parte de los vecinos, que así lo han trasladado, de que, bueno, pues era algo que se iba a realizar sí o sí y de una manera, pues si me permite la expresión, un poco arrolladora, lo que se ha sentido, ¿no?, en algún caso. Por eso entendemos que es un tema sensible y no tanto por el origen de lo que aquí se debate, sino porque existe de por medio un sentimiento vecinal, que creo que la propia portavoz puede coincidir conmigo en ese sentido. Al margen, vuelvo a insistir, sobre el origen de lo que se debate, y creo que hay que gestionar este asunto de una manera pues más consensuada y de una manera, pues, si me permite, más cercana con los vecinos de la pedanía. Y de igual manera, otro punto que nos inclina a no estar de acuerdo con el proceso, insisto, es el tema de los efectos administrativos que pueda tener este paso. Es verdad que usted ha explicado que no va a tener ningunos efectos, que se van a dar las facilidades que sean necesarias, pero no existe a día de hoy en el expediente, salvo error por mi parte, una constancia sólida de que eso vaya a ser así. Por tanto, esa inseguridad que genera en los vecinos el paso que lleva acarreado este cambio de denominación, pues sigue estando ahí y, por tanto, existe nuevamente esa, sensación de que todo se está haciendo pues sin tener en cuenta todos los detalles que se deben tener presentes para que el efecto sobre la pedanía pues sean los menores posibles. Así que, como digo, partiendo de la base de que hay que cumplir con la ley y no estamos, por supuesto, en contra de ello, son estas las cuestiones que nos llevan a posicionar nuestro voto en contra de este punto. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias. Pues en cuanto a
las alegaciones realizadas por el representante del grupo político Vox, su empeño en que esto es algo mío, pues la verdad es que yo creo que se lo debería hacer mirar. En cualquier caso, no es que yo me vaya a salir con la mía, es que esto es una propuesta de este equipo de gobierno, pero también es una petición del Senado, del Congreso, del Defensor del Pueblo, de diferentes asociaciones, que no creo que lo hagan por satisfacción personal, sino por el cumplimiento de la legalidad, igual que lo hace este equipo de gobierno. Las mentiras, por mucho que se repitan, no se convierten en verdad. Y agradecer el tono del Partido Popular en este sentido, el reconocimiento a la necesidad del cambio de denominación de Villafranco del Guadalhorce. Creo que es la primera vez que se pone este extremo encima de la mesa por parte de su partido y se lo agradezco, porque de alguna manera se está reconociendo que esto había que hacerlo, que desde el año 2016 había que hacerlo y ha llegado el momento de que nosotros lo hagamos. Llegamos 40 años tarde, es verdad que se podía haber hecho cuando se cambió el nombre de la Plaza del Generalísimo o la Plaza de José Antonio, que se pasaron a denominar Plaza Alta o Plaza Baja, pero finalmente había que hacerlo y si el Pleno Municipal lo aprueba de forma mayoritaria, pues desde este momento se habrá dado cumplimiento a la legalidad. También es cierto que el proceso se podía haber hecho mejor, no lo dudo. Se podía haber hecho de otra forma, no lo dudo. Es cierto que existen sentimientos encontrados, es cierto que hay vecinos de la pedanía que están a favor y otros que están en contra, pero es que no hemos sabido hacerlo de otra forma más conciliadora, puesto que tampoco hemos visto que hubiese otras opciones posibles. Se han intentado, se han llevado a cabo, pero es cierto que al tratarse de sentimientos, no de datos objetivos, es muy difícil llegarnos a acuerdos, porque si a mí me duele algo, lo siento muy mío, o pienso que me quieren quitar o arrebatar algo que identifico como algo porque forma parte de mi identidad, es complicado que lleguemos a puntos de consenso o puntos de acuerdo. Dado que había que hacerlo, pues se ha intentado hacer de la forma más transparente, más participativa, de la mejor posible, aunque reconocemos que siempre se pueden hacer las cosas mejor e intentaremos en el futuro pues seguir mejorando en cada uno de los pasos que este equipo de gobierno pueda dar. En cuanto a los trámites administrativos, sí que es cierto que se podría ahondar más en el expediente, pero tampoco ha habido ninguna solicitud previa a eso, solo las alegaciones. Y en cuanto al origen del nombre, es que no existe ningún indicio claro, más allá de publicaciones en Facebook o manifestaciones de algún vecino, pero entendemos que es claro el origen, puesto que su publicación aparece en un boletín oficial de la dictadura franquista, en los años del franquismo, y por tanto discutir el origen no tendría sentido. Otra cosa es la interpretación que la mayoría o no de los vecinos den a este nombre en la actualidad. En cualquier caso, entendemos que esto lo hacemos por cumplimiento de la legalidad, en base a los principios inspiradores de la Ley de Memoria Democrática, como son los principios de verdad, justicia y reparación. Y con este cambio esperamos haber contribuido a la reparación para que las víctimas del franquismo vean que quitar el reconocimiento de sus verdugos en los distintos topónimos, en este caso la denominación de la pedanía, es hacer justicia para ellos. Y si el Pleno en este caso lo estima conveniente, desde este momento se procederá a la supresión del término Villafranco del Guadalhorce y pasará a denominarse, como han decidido los vecinos, Villa del Guadalhorce. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Portavoz del Partido Popular. Simplemente una puntualización. No es la primera vez que manifestamos que hay que cumplir con la ley. Insisto, salvo que sea error por mi parte, pero siempre ha sido nuestra postura ahora y cuando formábamos gobierno en este ayuntamiento. Ante los requerimientos a los que usted ha hecho referencia, este ayuntamiento respondió, si bien es cierto que poniendo sobre la mesa las distintas cuestiones que entendíamos que había que tener claras, que lo enlazo con la argumentación anterior, para llevar al cabo el paso. Por tanto, nuestra posición siempre ha sido la de cumplir con la ley e insisto, lo ha sido ahora y también lo ha sido antes. Gracias. Portavoz del equipo de gobierno para cerrar el punto. Sí, simplemente, obviamente siempre han manifestado estar a favor del cumplimiento de la ley. Me refería a que en este pleno es cuando se ha venido a decir que en este caso era necesario el cumplimiento de la legalidad, pero no discutimos en absoluto que los procedimientos se han tramitado por parte del anterior equipo de gobierno y no hay ninguna ilegalidad contenida en los mismos ni nada que reprochar al respecto, salvo
pues de alguna forma la paralización o no llevar a cabo los trámites en un tiempo de más celeridad, y de esa forma, pues a lo mejor aquí hoy ya no estaríamos discutiendo de esto, sino que se hubiera resuelto pues quizá 7, 8 o 9 años antes. Muchísimas gracias. Bien, yo creo que con esta aprobación del cambio de nombre de Villafranco del Guadalhorce se toma la decisión justa, la decisión acertada, pero ahora evidentemente hay que dedicarse a lo fundamental, que es trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villafranco y mejorar la pedanía. Dicho esto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con el voto a favor de Izquierda Unida, Partido Socialista y 100% el Aurín, y los votos en contra de Vox y Partido Popular. Pasamos al tercer punto del orden del día, propuesta de resolución 2025/768 para aprobación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de ámbito local en Alhaurín y Grande. Tiene la palabra la secretaria. El asunto se encuentra dictaminado por la correspondiente comisión informativa, proponiéndose en primer lugar aprobar el Plan Territorial de Emergencia de ámbito local de Alhaurín el Grande, en segundo lugar remitir el mismo a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación conforme a lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de Andalucía y, por último, una vez homologado, remitir el Plan Territorial de Emergencia a Protección Civil de Alhaurín el Grande, a la Jefatura de la Policía Local de Alhaurín el Grande y a todos los servicios, áreas y dependencias municipales. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Teresa Sánchez. Bueno, buenos días a todos y a todas. En este punto, pues simplemente traer este plan local de emergencias. En plenos anteriores trajimos el plan local de emergencias por incendios forestales y este es el plan local de emergencias a nivel general. En este plan se han identificado los distintos tipos de riesgos que puede sufrir el municipio en base a la población, su ubicación y determinados indicadores que establece la normativa, y de estos riesgos los que se establecen como más de riesgo medio alto pues son los riesgos por incendios forestales, por inundaciones, por accidentes por carretera, epidemias, por concentración de personas o por sequías, que son los que finalmente se valoran en el plan, que pueden tener más probabilidades de que puedan darse en el municipio. Este plan pues también se vincula con el plan de emergencia por incendios forestales, identifica también cuáles son las zonas de mayores escorrentías o inundables en el municipio para una mejor actuación y previsión de evitar posibles riesgos. Incorpora también el plan del control del virus del Nilo y recientemente con el apagón general sufrido pues también se hace mención a él y se establece una serie de actuaciones que habría que adoptar en caso de que volviera a producirse una situación de esas características. Se identifican las instalaciones y las estructuras básicas que tienen que seguir funcionando en caso de emergencia y bueno, pues se recoge, entre otras cuestiones, las actuaciones de formación, de información y de charlas que hay que ir implementando para que toda la población, los trabajadores municipales puedan conocer este plan y se pueda actuar conforme a él. Así que simplemente traemos este plan. El último que constaba en el ayuntamiento era del año 2001. Las revisiones tenemos que hacerlas al menos cada 5 años y básicamente pues este plan lo que establece es un marco orgánico funcional y los mecanismos que nos permitan la forma de organización y de movilización de los recursos humanos y materiales necesarios en caso de que se produzca cualquier tipo de emergencia en el municipio. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, pues aquí sí votaremos a favor de la propuesta de la concejala, puesto que este plan lleva aproximadamente 23 años que no se ha modificado ni se le ha puesto ninguna enmienda. Es normal y razonable que se modifique. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular. Gracias. Nosotros también votaremos a favor del punto. Coincidimos en la importancia de contar con este plan que este ayuntamiento tenía, pero sí es cierto que ya desfasado. Y también es cierto que se ha trabajado durante los años, como comentamos en la comisión informativa, y por distintas cuestiones que también han estado presentes en esta aprobación,
pues bueno, tiene que ser homologado por la Junta y siempre tiene ese trámite administrativo que en este caso pues se ha realizado. Sí que hemos consultado el expediente y hemos visto que se cumple con todos los extremos para que sea el plan de una manera completa y de esta forma que el municipio pueda hacer frente de la mejor forma posible a causas que esperemos que no ocurran, pero bueno, como las que se han mencionado, como incendios, inundaciones y demás. Por tanto, nuestro voto también será favorable. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Bueno, pues nada, simplemente agradecer el voto favorable y continuaremos con la tramitación de este expediente, que no acaba aquí, sino que ahora hay que remitirlo a la Junta de Andalucía para que se incorpore en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil y que, bueno, que tengamos esta herramienta engrasada por si cualquier incidencia estemos como ayuntamientos preparados para hacerle frente. ¿Alguna intervención más? ¿Partido Popular? No. Ninguna intervención más. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba este punto por unanimidad. Pasamos al punto número 4, dación de cuenta del expediente sobre informe de morosidad del Ayuntamiento de la Unidad Grande, Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA y Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al segundo trimestre del año 2025. Tiene la palabra... Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, buenos días a los presentes y a los que nos siguen desde su casa, desde la televisión pública o de la radio pública municipal. Dentro del apartado de seguimiento y control del orden del día, damos conocimiento a este pleno de los datos del informe de morosidad del segundo trimestre del año 2025, tanto del Ayuntamiento, el órgano autónomo FALA y del Patronato Municipal de la Vivienda. Como hemos hecho en otras ocasiones, nos vamos a centrar principalmente en el Ayuntamiento por la mayor actividad económica que tiene el Ayuntamiento con respecto a las dos entidades locales. Los datos de pago a proveedores presentados para este segundo trimestre de 2025 ascienden a la cantidad de 37 días con 23. Se ha mejorado con respecto al trimestre anterior, pero sin bajar de los 30 días necesarios. Ya más concretamente, dentro del Ayuntamiento, los pagos realizados dentro de plazo se han pagado 601 facturas por un valor de 1.675.000 y fuera de plazo se han pagado 1.904 facturas con un importe de 3.311.000. El volumen de pago realizado en este trimestre asciende a la cantidad de 4,8 millones de euros, lo que supone la mayor cantidad de dinero que se han pagado en facturas trimestralmente por parte de este Ayuntamiento. Por otro lado, queda por pagar para el siguiente trimestre o dentro de plazo 894 facturas dentro de plazo legal, es decir, 1.866.000 euros, y fuera de plazo 146 facturas por una cantidad de 416.000 euros. Como hemos dicho, entre los aspectos positivos que se puede sacar de este trimestre es el incremento de pago de facturas que se ha llegado hasta 4,8 millones, que repito, es lo máximo que se ha llegado a pagar en este trimestre por parte de este Ayuntamiento. Y también, por otro aspecto positivo, es la reducción de facturas pendientes de pago en este trimestre, que en el trimestre anterior era de 3,5 millones y ha descendido hasta 2,2. Como hemos dicho con anterioridad, el Patronato Municipal de Vivienda no ha tenido ningún tipo de actividad y el órgano de desarrollo local, FALA, dentro de plazo se han pagado 32 facturas por un importe de 126.000 euros aproximadamente y fuera de plazo 29 facturas por un importe de 45.000 euros. En conclusión, podemos decir que son datos de este segundo trimestre, son mejores que los del trimestre anterior, sin perjuicio de que tengamos que tomar la medida oportuna para mejorar estos datos. Muchas gracias. Portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. Buenos días. Efectivamente, como comenta el portavoz del equipo de gobierno, por segundo trimestre consecutivo, lo que va de año, este año 2025, no se ha conseguido cumplir con el periodo medio de pago a proveedores que se establece en 30 días, si bien es cierto
que han mejorado un poco los datos con respecto al trimestre anterior. Esperamos que a lo largo, también entendemos que a principios de año es un poco más complicado cumplir con estos criterios debido a que se realizan muchos gastos, pero los ingresos todavía el ayuntamiento no los ha registrado. No quiere decir esto que debamos velar lo máximo posible porque se cumpla esta obligación del ayuntamiento de pagar en menos de 30 días a proveedores de servicios, de obras, de suministro, porque son esos proveedores los que soportan estos retrasos de la Administración en los pagos. Así que esperamos que en los próximos trimestres esta cifra pues mejore y alcance el cumplimiento de esos 30 días que establece la normativa. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias. Principalmente para indicar, ciertamente se excede de 7,23 días de plazo, de esos 30 que establece para las administraciones públicas, pero no menos cierto que se ha mejorado respecto al trimestre anterior, que después debemos tener en cuenta que no es una desviación considerable. Podemos tener referencia al pueblo vecino de Mijas, que se encuentra en 146 días, teniendo en cuenta que es el peor municipio que paga y el segundo de toda Andalucía. Es decir, estar en un exceso de 6 días no implica mucho tiempo, y sobre todo indicar que no es un problema de liquidez, es decir, es un problema más bien de gestión tributaria, tal como ha indicado el portavoz del Partido Popular. Ciertamente el primer trimestre es un trimestre especial y hemos heredado las consecuencias de ese primer trimestre en este segundo trimestre. En primer trimestre en el que se realizan las liquidaciones correspondientes del año anterior, un primer trimestre en el que se realizó los presupuestos del año 2025, la prórroga del presupuesto, la firma retrasada por parte de algunas facturas, entre otros motivos, implicó que en un primer trimestre se hiciera un poco pago, que llegó a una cantidad de 1 millón de euros, y esto ha supuesto pues la herencia en este segundo trimestre, que a pesar de pagar 4.800.000 euros, no ha llegado a poder completar esos 30 días que pone como máximo para el pago de las administraciones públicas. De hecho, se han tomado, como indico, no es una cuestión de liquidez, es una cuestión de gestión administrativa, y por eso se han tomado una cierta medida, como la de notificar a efectos del personal laboral, funcional y político, que sea un plazo de máximo de 10 días para el pago, para la firma de aquellos trabajadores que tengan esa competencia de poder firmar o rechazar las facturas, que tengan un plazo máximo 10 días. Evidentemente no es un dato malo. Nosotros consideramos que prácticamente está dentro del margen como para tomar otras medidas especiales, como podrían ser de cuestión de carácter económico, lo cual no es necesario, pero esperemos que las medidas que justamente se han tomado en compromiso con los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento permitan mejorar estos datos. Muchas gracias. Portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. ¿Alguna intervención más? Pues nos damos por enterados. Pasamos al quinto punto, dación de cuenta del informe de intervención sobre la ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería del Ayuntamiento de La Olía Grande, Organismo Autónomo de Desarrollo Local FAALA y Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al segundo trimestre del año 2025. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, pues en este caso es para poner en conocimiento de este documento técnico, parte de intervención, que muestra los datos sobre los gastos y los ingresos que se han producido en este ayuntamiento durante los primeros 6 meses, tanto del ayuntamiento, del órgano autónomo FAALA, como el Patronato de la Vivienda. Los datos no tienen ningún tipo de trascendencia económica, pero sí son indiciarios que nos implican hacia dónde vamos o si hay que tomar algún tipo de medida a efectos de los datos provisionales que nos dan estos 6 primeros meses. Respecto a los gastos del ayuntamiento, nos vamos a referir principalmente al ayuntamiento, en tanto en cuanto, como pasaba con la morosidad, es el que ocupa prácticamente la mayor actividad económica de los 3 entes locales. Y respecto al gasto, el capítulo 1 relativo al personal prácticamente se encuentra en un 50% en su ejecución, teniendo en cuenta que estaba presupuestado en 13.326.000 para todo año, si son 6 meses, pues las obligaciones reconocidas a fecha
de 30 de junio es de 6.247.000 euros, es decir, prácticamente el 50%. El otro gran pilar del gasto, que es el gasto corriente, se sitúa aproximadamente en 4,5 millones, 5 millones en los primeros 6 meses, lo que también representa prácticamente el 50% del presupuestado, que estaba en 10.300.000. El resto de capítulos de gasto estamos alrededor del 50%, tanto en transferencias corrientes como en inversión, que representa el 16%, y respecto al capítulo 7 de transferencia de capital, de activos financieros y pasivos financieros, se encuentra en torno también al 50%. Respecto a los ingresos, estamos rondando el 90% respecto a los ingresos reconocidos de impuestos, de tasas y otros ingresos, que como ya ha indicado el portavoz del Partido Popular, nos encontramos en el primer trimestre y segundo trimestre se reconocen las obligaciones, y lo que es la recaudación, la liquidación efectiva, las obligaciones líquidas, se realizan a partir del tercer trimestre del año 2025. En estos primeros 6 meses, las transferencias corrientes son casi el 50% también. Estaban presupuestadas en 12.600.000 euros y hasta la fecha de 30 de junio se habían recaudado 6.340.000. Respecto a los demás capítulos, el único un poco desproporcionado sería el capítulo 7, que estaba presupuestado en unos 4 millones y los derechos reconocidos se encuentran en 35.000 euros. Respecto al órgano autónomo FALA, como el Patronato de la Vivienda se encuentra en torno al 50% en cuanto a los ingresos, y respecto a los gastos también se encuentran por debajo del 50% de ejecución, sin que se hayan encontrado datos desproporcionales que nos indiquen que haya que tomar alguna medida urgente. Estas son, de manera somera y resumida, los datos que nos dan este documento técnico que nos aporta intervención, que nos indica la liquidación de estos 6 primeros meses de 2025, tanto del órgano autónomo FALA como el patronato, como del propio ayuntamiento. Y reitero, son datos provisionales, orientativos, a la espera de que los datos sean definitivos y a una liquidación final. Muchas gracias. Portavoz de Vox. Sí, nos damos por enterados con la explicación que nos ha dado el concejal Luis Miguel. Portavoz del Partido Popular. Bueno, pues efectivamente nos encontramos frente al informe de intervención relativo a la ejecución presupuestaria hasta el segundo trimestre del año 2025. Estamos llegando a mediados de año y si efectivamente, como dice el portavoz del equipo de gobierno, estos son datos provisionales que irán avanzando a lo largo del año y pueden sufrir consecuencias precisamente de esa evolución. Si bien a nivel de datos correspondientes, en este caso al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, creo que es donde tenemos que centrarnos porque es donde se ejecuta el 90% del presupuesto municipal. El portavoz del equipo de gobierno hacía referencia, bueno, pues que en cuanto a gastos corrientes que se imputan en el año, los de mayor importancia son los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, si bien el portavoz del equipo de gobierno hacía referencia a que efectivamente a mitad de año estamos aproximadamente en un 50% de ejecución de estas dos partidas. Tenemos que hacer una puntualización en cuanto al tema de gastos de personal, porque tenemos que tener en cuenta que a 30 de junio de este año no se había abonado la nómina correspondiente al mes de junio, ni tampoco la paga extra, con lo cual esa ejecución al 50% en realidad es menos del 50%. Entendemos que habrá que hilar muy fino para cumplir con lo que estaba en el presupuesto en cuanto a la partida de gastos de personal. Y después, sin entrar en más cuestiones, creo que es algo importante y que también el portavoz del equipo de gobierno ha pasado por alto, en lo referido a la última parte del informe de intervención relativa a la situación de la estabilidad presupuestaria. Cuando en este ayuntamiento se aprobó el presupuesto para este año 2025, ya la intervención lo advertía en el informe que acompañó a ese acuerdo, de que el presupuesto municipal para el año 2025 tenía un desfase en cuanto al equilibrio entre los ingresos
no financieros y los gastos no financieros. Había un déficit interno estructural en el presupuesto y en ese informe de intervención a la aprobación del presupuesto se advertía de que habría que hacer un seguimiento a la evolución de ese déficit interno a lo largo de los trimestres. En el primer trimestre del año, en el informe que vino relativo a la evolución, a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año, ese déficit estructural interno del presupuesto ascendía a 2,5 millones de euros y el problema es que en este segundo trimestre, ya a mitad de año, ese déficit alcanza los 9 millones de euros. Yo no sé si para el equipo de gobierno esto es una señal de alarma o no. Yo entiendo que habrá que hilar muy fino en los próximos 2 trimestres para no encontrarnos con una situación deficitaria a final del ejercicio, y eso sí sería un problema a la hora de afrontar el presupuesto del año 2026. Esperemos que a lo largo de estos 2 trimestres del año esta situación se pueda revertir, pero, insisto, ahora mismo la necesidad de financiación interna en el presupuesto a nivel de ingresos no financieros y gastos no financieros, es decir, a la parte de la ejecución corriente del presupuesto, hay, insisto, una previsión de déficit a final de año de 9 millones de euros. Creo que es un dato a tener en cuenta. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias. Para centrarnos en lo último o lo que más llama la atención al portavoz del Partido Popular sobre la actividad presupuestaria, ya teníamos conocimiento de esta situación, porque en el momento que se hace una solicitud de 3,7 millones de euros en préstamos, vinculados principalmente a una inversión o un compromiso de una subvención que está vinculado a la Comunidad Europea, pues sabíamos de ese riesgo. Evidentemente, esto es un presupuesto, como yo he indicado en primer momento, son cuestiones orientativas. Evidentemente, los 9 millones que se supone que hay un desfase es orientativo, en tanto en cuanto que se hacen previsiones de una serie de gastos o de una serie de inversiones que después no se realizan, igual que, por ejemplo, está expresamente indicado en el cuadro de los ingresos y gastos, que hay 3 millones de pasivos financieros, lo cual todavía no aparece aquí, sin perjuicio de que aparecerá en el siguiente trimestre, porque se han firmado con posterioridad. Pues algo parecido ocurre también con respecto, por ejemplo, a la inversión, que está en un 16%, pero porque temporalmente las certificaciones o las subvenciones vienen cuando vienen, no cuando el equipo de gobierno desea. Entonces, eso produce una serie de descuadres que solamente en una liquidación final, cuando ya sabemos la realidad o el cuadro final de las actuaciones que se han realizado durante el año, nos viene. Evidentemente, nos sirve de orientación, no vamos a cerrar los ojos ante evidencias que puedan desvirtuar estos cuadros económicos, pero también es verdad que hasta que no se tenga un cuadro final con unos resultados fijos, no vamos a saber exactamente en lo que nos encontramos. Solamente agradecerle las aportaciones que hace a este equipo de gobierno y, como dije con anterioridad, con respecto a la morosidad, seguiremos trabajando para mejorar estos datos si aún cabe, aunque el fiel reflejo del 50% del periodo temporal de 2025 en este reflejo de la contabilidad del Ayuntamiento de Alaurín Grande. Portavoz de Vox, portavoz del Partido Popular. ¿Alguna intervención más? Bien, nos damos por enterados del 5º punto. 6º punto, asuntos que se declaran de urgencia. No hay ningún punto que se declare de urgencia. Pasamos al 7º punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? No habiendo ni ruegos ni preguntas, se da por finalizada la sesión. Muchas gracias.